Buenos días para todos, mi nombre es María Julia. Vamos a empezar con un caso soy clínico. médica egresada de la Universidad Y tenemos entonces un de la paciente de Universidad del 65 Rosario, años, masculino, empleado de y oficina, tengo que una su especialidad en pasado, neurología tiene funcional, 3 que hijos, el realicé en señor la sale a Universidad de caminar Nueva los York. fines de semana hasta 5 Y el día de kilómetros, un hoy vamos paciente a hablar bastante sobre activo, obstrucción y les consulta porque del tracto desde hace urinario 5 inferior. años refiere que se le viene adelgazando el chorro y tiene una orinadera tenaz. En este momento entonces, cuando nos llega un paciente con estas características, sería importante que nos preguntáramos si quisiéramos saber algo más o si con ese simple motivo de consulta con el que llega el paciente consideran que es todo necesario. Entonces quiero que en este momento hagan una lista y se hagan una pregunta de las cosas que ustedes considerarían importantes para lograr entender un poco más del cuadro clínico actual del paciente. Y después de que cada uno de ustedes haya hecho esa lista, pues yo les cuento que a mí me parecería, por ejemplo, importante que supiéramos y que le preguntáramos al paciente tiempo de evolución, cuánto tiempo más o menos lleva, aunque ya nos dijo 5 años, es importante con respecto al tiempo de evolución saber si estos síntomas se han exacerbado un poco en los últimos meses o en los últimos días, es algo que deberíamos indagar. Si tiene o no síntomas obstructivos asociados y qué síntomas serían esos, si tiene o no síntomas irritativos asociados y qué tanto impacto tiene esto en la calidad de vida de él. Y continuando con el interrogatorio al paciente, como antecedentes de él, tiene hipertensión arterial que está en manejo con losartán, 50 miligramos cada 12 horas, es diabético, en manejo con metformina, tuvo una fractura de cúbito y radio a los 25 años que requirió osteosíntesis, le hicieron una apendicectomía a los 35 años, su papá fue diagnosticado con cáncer de próstata, el cual trataron con radioterapia, y dice el señor también que tuvo en la adolescencia una uretritis gonocócica que fue tratada con ceftriaxona. Hasta aquí lo que hemos podido ver es un cuadro típico de lo que nosotros recibimos usualmente de la consulta de urología general. Son por lo general pacientes masculinos entre los 45 años como edad mínima y los 70 años más o menos, que llegan con este tipo de sintomatología, que van a llegar con síntomas urinarios obstructivos bajos, que ahora los vamos a revisar un poco más a profundidad, pero este es el típico paciente y es el grueso de la consulta urológica general. Que es, digamos, lo que define lo que vamos a hablar en este momento en cuanto a la obstrucción urinaria baja. ¿Cómo vamos a dividir un poco entonces esta clase? Vamos a hablar de anatomía, semiología y fisiopatología de la obstrucción, como tal hiperplasia prostática, que es la causa más frecuente de la obstrucción del tracto urinario inferior, y diagnósticos diferenciales, que quiero que tengan esto muy presente de los diagnósticos diferenciales con lo que vimos del antecedente también que tiene el paciente, laboratorios de ayudas diagnósticas, opciones de tratamiento, cuidado y seguimiento postquirúrgico. En cuanto a la anatomía del tracto genitourinario inferior masculino, está la uretra. La uretra masculina mide aproximadamente unos 20 centímetros, se divide en uretra anterior y en uretra posterior. La uretra anterior está compuesta por la uretra peniana y la uretra vulvar, y la uretra posterior está compuesta por la uretra membranosa y la uretra prostática. Siguiendo está la vejiga. Como ven, la próstata se encuentra rodeando la uretra y está justo a la salida de la vejiga, y es lo que muchas veces puede generar esta resistencia al tracto urinario de salida cuando la próstata crece, porque la próstata va a crecer hacia adentro de la uretra, generando que disminuya, por decirlo así, el conducto, la luz uretral, y eso es lo que eventualmente genera esa resistencia y esa obstrucción. Y por otro lado, pues adyacente a la próstata vemos las vesículas seminales, en la parte posterior está el recto, por eso como pueden ver es que a través del tacto rectal se puede sentir la próstata, y está el testículo con el epidídimo y los conductos deferentes. La próstata es un órgano intrapélvico. La próstata tiene una cara anterior, que es lo que va pues, hacia anterior del paciente, una cara posterior, que es lo que va hacia posterior del paciente, una base, que la base de la próstata es como decir la parte superior de esta, o sea, es lo que está limitando con la vejiga, y el ápex es la parte más distal de la próstata. Histológicamente hay unas zonas anatómicas que tiene la próstata que se llaman las zonas anatómicas de McNeil, que son la zona transicional, la central y la perifénica.
La zona transicional corresponde al 5% del estroma prostático general o total, la zona central corresponde al 25% y la zona periférica corresponde al 70%. El crecimiento prostático benigno, o sea, la hiperplasia prostática, ocurre principalmente a expensas de la zona transicional de la próstata. En la periferia de la próstata es donde principalmente ocurren los tumores prostáticos. Por eso cuando se hace un tacto rectal no solamente se mira el tamaño prostático, que es algo pues que nos da una aproximación un poco subjetiva, pero sí nos da una aproximación de lo que está ocurriendo en cuanto a tamaño prostático, pero también podemos sentir las características de la próstata, pero solamente sentimos las características de la periferia, ¿sí? Y por eso es que es útil el tacto rectal para el tamizaje de cáncer de próstata, porque podríamos sentir alguna anormalidad o algún nódulo prostático que pudiera sugerir algo fuera de lo normal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se genera obstrucción del tracto urinario inferior? La obstrucción en lo que se traduce es que se genere estasis de la orina en la vejiga, o sea que la orina se quede represada y no salga con facilidad. Eso se traduce en un flujo urinario disminuido, que en palabras del paciente es cuando el paciente llega diciendo que tiene un chorro débil. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Y qué es lo que intentamos evitar a largo plazo como complicación de esta obstrucción? Pues que se genere hidronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación del tracto urinario superior. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al tener esta obstrucción, a la vejiga le toca hacer mucha más fuerza para lograr sacar la orina de la vejiga. Y esa fuerza se traduce en aumentos de la presión dentro de la vejiga. Esas presiones van a subir a los riñones, que son las que generan hidronefrosis. A largo plazo, eso puede generar atrofia del parénquima renal, que eventualmente ocasiona falla renal. En cuanto a la clasificación, la obstrucción del tracto urinario inferior puede ser congénita o adquirida. Cuando estamos ante algo congénito, las causas son patologías que hacen parte de la rama de la urología pediátrica, que no vamos a entrar en este momento en mucho detalle, pero sí las vamos a mencionar. Estarían dentro de estas la estenosis meatal, las valvas uretrales, el uréter ectópico, el ureterocele, la estenosis ureterovesical y el daño neurológico. En cuanto a las causas de la obstrucción del tracto urinario inferior adquirida, están las uretrales, que sería, por ejemplo, cualquier estrechez uretral que tiene diferentes etiologías, la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata, la extensión local de alguna patología neurológica, la compresión extrínseca, también por alguna patología probablemente neurológica, cálculos y el embarazo. Esta obstrucción puede ser aguda, ¿sí? Puede ser algo que se presente en las últimas 3 a 6 semanas, o puede ser algo crónico que es de mayor duración, o puede ser parcial, que digamos hay alguna obstrucción pero todavía hay un flujo de orina hacia el exterior, o puede ser completa, que esté, por ejemplo, en una estrechez de la uretra, que la uretra esté completamente cerrada. Las causas entonces principales adquiridas de la obstrucción del tracto urinario inferior que vamos a hablar en esta clase es las alteraciones del cuello vesical, la próstata como tal, como patología prostática definida, o cualquier patología que afecte la uretra. Para recordar un poco de la fisiología normal de la micción, vemos aquí una imagen donde está la vejiga. Pueden ver los meatos ureterales que se encuentran en una zona que se llama el trígono vesical. Pueden ver los pliegues mucosos de la vejiga normales, que son digamos, hallazgos macroscópicos y visuales normales de la mucosa de la vejiga. Ven la próstata, como les explicaba, que se encuentra justo a la salida de la vejiga, y la uretra por la mitad. Cuando se va a orinar,
el músculo detrusor, que es un músculo liso, se contrae por la inervación somática que tiene la vejiga. En este momento, con la contracción del detrusor, debe haber una relajación del trígono vesical, que el trígono es una estructura anatómica que, como les expliqué, está en medio de los dos meatos ureterales. En este momento, el cuello de la vejiga se abre, o sea, se relaja. ¿Para qué? Para que la orina pueda salir y se genera lo que se llama el túnel de la micción normal, que esto es un hallazgo imagenológico en un estudio que se llama una cistografía miccional, que es un estudio imagenológico y dinámico en el cual se inyecta medio de contraste en la vejiga y se toman unas imágenes, unas radiografías justo en el momento que el paciente se le da el comando de micción y se puede ver cómo se tuneliza, parecería como un embudo, esa es la imagen que da, y eso es secundario a la apertura del cuello vesical. En condiciones anormales, o sea, cuando hay síntomas de prostatismo secundarios a crecimiento prostático benigno, lo que ocurre es lo siguiente. Hay deseo miccional normal y puede ocurrir entonces obstrucción del cuello vesical a nivel del cuello vesical por esta próstata que está creciendo, que se genera, pues que se traduce, mejor dicho, en un aumento en la presión del músculo detrusor para poder generar micción. Pero como hay una resistencia ahí a la salida de la vejiga, pues la presión de la orina va a disminuir y eso eventualmente va a generar estasis de la orina, que fue ya parte de lo que hablamos previamente. El crecimiento prostático benigno puede generar tanto síntomas irritativos como síntomas obstructivos. Dentro de los síntomas irritativos se describen la frecuencia, disuria, sensación de espasmos a nivel de la región suprapúbica, que se traduce como en un dolor tipo punzada o corrientazo, y urgencia miccional, que la urgencia es esa sensación inminente de tener que salir al baño a orinar sin lograr contener muchas veces la micción. Y dentro de los síntomas de obstrucción está la vacilación. La vacilación es quedarse esperando a que el chorro logre salir, chorro débil o sensación de vaciamiento incompleto, o sea, que terminaba la persona de orinar y siente como si no hubiera desocupado la vejiga completamente. La descompensación entonces del crecimiento prostático benigno puede ser agudo o crónico. Y cuando estamos ante algo agudo, lo que ocurre es que hay una pérdida del tono como tal de la musculatura de la vejiga, que se traduce en pujo, en intermitencia también, en retención de orina en algunos casos. Pero cuando ya es algo mucho más crónico, los síntomas cambian un poquito e incluso muchas veces, aunque aumentan los síntomas, digamos, más severos, ¿sí? Lo que ocurre es que los síntomas que están presentes en la etapa aguda son un poco más imperceptibles para el paciente. ¿Y qué genera esto ya a largo plazo? Que haya residuos postmiccionales elevados, si es que el paciente aún puede orinar, que la capacidad vesical se aumenta. Entonces, la vejiga tiene algo que se llama adaptabilidad o compliance, del término en inglés, que es la capacidad de mantener la misma presión independientemente del volumen. ¿Eso qué quiere decir? La vejiga tiene una capacidad además viscoelástica. Entonces, si durante tiempos o periodos de tiempo muy elevados se van manejando volúmenes dentro de la vejiga grandes, la vejiga se va aumentando de tamaño. Es como una bomba que uno le va metiendo agua y no se va a estallar. Pues llegará al punto en el que se estalla, sí, pero digamos la vejiga no llega al punto en el que se estalla, sino que lo que ocurre es que simplemente esa bomba va aumentando y aumentando y aumentando su capacidad, teniendo al final la posibilidad de aumentar altos volúmenes, de tener altos volúmenes de orina. Y otra cosa que puede ocurrir en estos casos crónicos es incontinencia, pero es una incontinencia que se llama incontinencia por rebosamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la vejiga estamos ya pues en un caso muy, muy crónico de una descompensación por crecimiento prostático, esas vejigas que estábamos explicando previamente que aumentan y aumentan y aumentan de tamaño, van perdiendo la capacidad de contraerse. O sea, la vejiga se va dañando. Y hagan de cuenta
que uno llena un vaso con agua hasta arriba y ya se riega el agua por rebosamiento. Esa es la incontinencia. La vejiga ya llega a un punto en el que no puede almacenar más orina y simplemente se empieza a regar, y eso es lo que empieza a pasar y por eso ocurre incontinencia en estos pacientes. Entonces, esto es lo que empieza a pasar cuando ya se nos empieza a descompensar la situación. Ese componente obstructivo derivado de la próstata, como ven aquí, puede ir generando unos cambios en la vejiga que son tanto macroscópicos como microscópicos. O sea, cuando hacemos un examen que se llama una cistoscopia, que es un examen urológico diagnóstico del tracto urinario inferior, se puede ver que la vejiga se empieza a llenar de algo que se llama trabeculaciones. ¿Qué es eso? La mucosa de la vejiga debe ser lisa, ¿sí? O sea, no debe tener una cantidad como de arrugas y de montañas o trabéculas, ¿sí? Que se generan porque el músculo de la vejiga se empieza a hipertrofiar. Entonces las paredes de la vejiga empiezan a aumentar su grosor para intentar vencer esta obstrucción, porque necesita hacer mucha más fuerza para lograr sacar la orina. Entonces estos ya son signos directos de obstrucción del tracto urinario inferior, cuando ya, digamos, la cosa está un poquito ya saliéndose de control, y es mejor de pronto pensar en darle un manejo a este paciente más temprano que tarde. En cuanto a la clínica del crecimiento prostático benigno en particular, ya lo dijimos, hay síntomas que pueden ser obstructivos o irritativos. Dentro de los síntomas obstructivos están los cambios en el calibre del chorro urinario. El paciente puede sentir necesidad de pujar para empezar a orinar. La vacilación, que es quedarse parado enfrente de la taza esperando a que la orina salga por un tiempo. Tenesmo, que tenesmo es sensación de vaciamiento incompleto. Goteo posmiccional, sensación o necesidad de doble micción. Los síntomas irritativos son urgencia, que ya definimos urgencia como esa necesidad inminente de tener que salir al baño a orinar sin poder incluso en algunas ocasiones contenerlo. Polaquiuria, que es aumento en la frecuencia urinaria diurna, y nicturia, que es aumento en la frecuencia urinaria nocturna. Vamos entonces a hablar un poco de la próstata como una de las principales causas de la obstrucción del tracto urinario inferior. La próstata crece en los hombres principalmente por un estímulo hormonal. Los andrógenos se transforman en testosterona y finalmente en dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, y esto produce o genera aumento en el estroma prostático. El envejecimiento también está relacionado con el crecimiento prostático porque se produce una alteración en el recambio celular. Y otra de las etiologías del crecimiento prostático es un incremento en el número celular epitelial y estromal alrededor de la uretra. Se han descrito también como otras posibles etiologías la muerte celular programada alterada como tal. Entonces esto va a llevar a que simplemente las células sigan proliferando y aumente el tamaño de la próstata. A interacciones entre el epitelio y el estroma, que por medio de cascadas moleculares pueden generar crecimiento celular. Factores de crecimiento aumentados en algunos de estos pacientes, y se ha descrito un componente genético y familiar asociado al crecimiento prostático benigno. Como previamente se mencionó, el predominio del crecimiento prostático benigno ocurre en la zona transicional de la próstata. Se debe decir hiperplasia, es el término correcto, ya que es un incremento en el número de células, no hipertrofia. Bueno, porque no es que aumente el tamaño de las células. Y por lo general en estos casos no hay nunca atipia celular, porque estamos ante una patología de comportamiento benigno. Es la patología benigna en general más común en el hombre. 20% de los hombres entre los 41 y los 50 años se ven afectados por esto, 50% entre los 51 y los 60 años, y el 90% en mayores de 80 años. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente a todos los hombres les va a ocurrir esta entidad. Hay un patrón hereditario descrito que es autosómico dominante también en todos los casos. Es importante tener en cuenta y explicarle a los hombres, todos tienen próstata, a todos después de los 40 años les va a crecer, no quiere decir que a todos les moleste, ¿sí?
Y tener una próstata muy grande no significa que los síntomas sean peores, ¿sí? Esto depende del nivel de obstrucción que se genere en el tracto urinario inferior, no del tamaño de la próstata. Una de las herramientas más útiles para la evaluación de los pacientes con crecimiento prostático benigno es el IPSS. Es una escala de síntomas que está validada al español. Es el mismo AUA Score que evalúa 7 preguntas que se califican de 0 a 5 puntos, siendo 0 a 7 una sintomatología moderada, 0 a 7 una sintomatología leve, 8 a 19 una sintomatología moderada y 20 a 35 una sintomatología severa. Esto lo utilizamos en todas las consultas de hiperplasia prostática, es nuestro abordaje inicial en cuanto a la afectación en la calidad de vida que tienen estos pacientes secundaria a los síntomas de crecimiento prostático benigno. En cuanto a los signos que evaluamos, están dentro del examen físico de todos los pacientes urológicos. Realizamos el tacto rectal, que como les dije nos permite ver un poco el tamaño de la próstata, nos permite identificar alguna anormalidad, y el examen neurológico también es importante, ya que hay pacientes que pueden tener algunas enfermedades neurológicas, sobre todo las enfermedades desmielinizantes, que pueden afectar la dinámica miccional, pero no afectan la dinámica miccional secundaria a obstrucción, sino que lo que ocurre es que alteran la contractilidad de la vejiga. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos casos, porque sería pues un abordaje completamente diferente. Y lo que les he repetido ya previamente es que el tamaño de la próstata no se correlaciona con la severidad de los síntomas, ni el grado de obstrucción urodinamica o resultados de los tratamientos. Eso es algo que es muy importante a tener en cuenta. El tacto rectal que realizamos los urólogos tiene como objetivo entonces sentir la próstata. La próstata la vamos a encontrar hacia anterior cuando hacemos el tacto rectal. Se puede hacer con el paciente de pie inclinado hacia adelante o se puede hacer también en posición de cúbito supino. Digamos que eso va mucho a discreción del urólogo que esté realizando el examen. Lo importante es que permita la adecuada palpación de la glándula para evaluar tamaño, evaluar consistencia, evaluar presencia o no de zonas que distingamos como anormales, y evaluar los recesos de la próstata, que esto también es algo importante cuando estamos en esta parte de la evaluación del paciente. Dentro de los exámenes de laboratorio útiles para la evaluación de estos pacientes está el antígeno prostático, un parcial de orina también, porque básicamente lo que vemos en el parcial de orina es descartar la presencia o no de hematuria microscópica, y pedir pruebas de función del riñón, ya por lo que vimos que podría llegarse a generar a largo plazo en estos pacientes. En cuanto a las imágenes, la ecografía de vías urinarias es un estudio imagenológico útil en estos pacientes, básicamente para 3 cosas. La primera es para evaluar el residuo posmiccional. ¿Qué vemos con eso? O sea, que los pacientes logren desocupar bien la vejiga. Nosotros por lo general nunca desocupamos la vejiga 100%, siempre queda algo de residuo en la vejiga. Lo importante es que no queden residuos posmiccionales elevados. Otra de las cosas que podemos ver en las ecografías es evaluar el grosor de la pared vesical. La vejiga debe tener paredes delgadas, deben ser menores a 2 milímetros. Cuando se empieza a generar obstrucción del tracto urinario inferior, las paredes de la vejiga se empiezan a engrosar por todo lo que ya hemos visto previamente, ¿sí? Y ese también es un signo indirecto de obstrucción del tracto urinario de salida. Y lo otro que nos pueden ayudar a medir en estos pacientes los radiólogos es el índice de protrusión prostática. El índice de protrusión prostática es una medición radiológica que ve una parte de la próstata en particular que se llama el lóbulo medio, que es un crecimiento intravesical de la próstata, que también genera obstrucción y es algo que también nos puede ayudar a tomar decisiones. La urografía intravenosa realmente no es un examen de rutina, se describe como ayuda básicamente para ver el funcionamiento normal de los riñones secundarios a un crecimiento prostático, pero no es de verdad un examen que se pida de rutina. La cistoscopia es un examen que hacemos solamente los urólogos, es un examen que permite tener
una visualización directa del tracto urinario inferior, o sea, uretra, próstata y vejiga. No es un examen rutinario, esto no es algo que se haga siempre. ¿Para qué nos puede ayudar en los hombres la cistoscopia? En algunos casos a definir la vía quirúrgica si tenemos dudas, ya que la vía quirúrgica se define según el tamaño de la próstata. Entonces, en próstatas menores de 80 cc o de 80 gramos, podríamos considerar en hacer una resección transuretral de próstata. En próstatas de mayor tamaño, se describe que lo mejor es pensar tal vez en un abordaje un poco más invasivo, un abordaje abierto para la resolución pues, de estos síntomas. El tacto rectal nos ayuda a tener idea principalmente del tamaño de la próstata, y si a eso le sumamos una ecografía de vías urinarias que también nos puede hacer una medición transabdominal de la próstata y estamos tranquilos y estamos seguros, digamos que una cistoscopia no es necesaria. Hay algunos casos muy particulares, y eso definitivamente ya es a discreción del urólogo tratante, en el que de verdad no está conforme ni tranquilo con el tamaño de la próstata y no está seguro, pues la cistoscopia sí es un examen que en este momento podría ayudar. Pero, como les digo, no es un examen rutinario en la evaluación del paciente con crecimiento prostático benigno. Existen algunos otros estudios adicionales con los que se puede contar dentro de la evaluación de estos pacientes. Está la flujometría o la uroflujometría libre. Este es un estudio no invasivo en el cual se le pide al paciente que orine y vamos a ver un patrón de esa curva de micción. En la gráfica que ven en la parte inferior derecha de la diapositiva, ven que la primera curva es una curva normal y de ahí para abajo son todas curvas anormales. Tenemos una curva prolongada en la segunda, la tercera es una curva de patrón intermitente y la última es una curva de patrón bajo. Esto no es específico de crecimiento prostático. Digamos que la uroflujometría lo que nos muestra es obstrucción del tracto urinario inferior y punto, pero no podemos, digamos, diferenciar la causa. Pero es un estudio que nos puede ayudar también algunas veces a tomar decisiones. La medición del residuo posmiccional, como lo vimos, la ecografía es un método no invasivo para la medición del residuo posmiccional, que es útil en algunos casos, y la urodinamia, que ya es un estudio dinámico de la micción. No es tampoco rutinario, pero en algunos pacientes nos puede dar ayuda y orientación en cuanto a la evaluación como tal de toda esta sospecha de obstrucción del tracto urinario inferior. ¿Qué diagnósticos diferenciales entonces debemos hacer con respecto al crecimiento prostático? Uno es la estrechez uretral. Segundo es la contractura del cuello vesical. Tercero es la litiasis vesical. Hay algunos cálculos en la vejiga que son grandes y lo que hacen es que generan un efecto como de embudo, ahí que tapan la salida de la vejiga y eso genera síntomas obstructivos. Cáncer de próstata, infecciones urinarias, cáncer de vejiga y vejiga neurogénica, que son, como les dije previamente, los pacientes que tienen alguna enfermedad, sobre todo desmielinizante, que afecta como tal es la contractilidad de la vejiga, pero es uno de los diagnósticos diferenciales en estos casos. Vamos a continuar entonces con la uretra, como el segundo órgano que podría verse afectado y explicar sintomatología urinaria obstructiva baja. Las causas las podemos dividir también en congénitas y adquiridas. Dentro de las causas congénitas puede estar una estrechez de la uretra congénita, las valvas uretrales posteriores y anteriores, las hipospadias, las epispadias y la sinequia de labios. Todas estas son patologías de la urología pediátrica, como lo habíamos dicho previamente, que no vamos a entrar a discutir en esta clase. Las adquiridas está la fimosis, que es el cerramiento del prepucio, secundario a un anillo fimótico, la parafimosis, que es cuando se genera una obstrucción parcial, la estrechez uretral adquirida, que tiene diferentes causas, que una de las causas que les dije que teníamos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial en el caso clínico inicial de nuestro paciente era que había tenido una uretritis gonocócica en la adolescencia. Las uretritis por gonorrea son una de las posibles causas de estrechez uretral adquirida. Condilomas, cualquier tipo de uretritis en general,
o las carúnculas uretrales, que son un crecimiento de queratinocitos que ocurren adyacentes al meato uretral. Esto ocurre en mujeres y puede ocasionar obstrucción del tracto urinario de salida. En cuanto al tratamiento general, los objetivos principales son, primero, aliviar los síntomas del paciente. Segundo, disminuir como tal o mejorar esa obstrucción del tracto urinario. Tercero, lograr mejorar el vaciamiento vesical. Cuarto, controlar síntomas de hiperactividad vesical que puedan ocurrir secundarios a la obstrucción. ¿Cuáles son los síntomas de hiperactividad vesical? La urgencia miccional, la frecuencia diurna, la nicturia y en algunos casos la incontinencia asociada a la sensación de urgencia. Quinto, revertir la falla renal si es que la hay o prevenirla en casos ideales. Y sexta, prevenir episodios de hematuria macroscópica, infecciones urinarias o retención urinaria. En cuanto al tratamiento de los pacientes, se podría iniciar por observación, el cual solamente está recomendado en pacientes que tengan síntomas muy leves. Y por otro lado tenemos las opciones de tratamiento médico y de tratamiento quirúrgico. La observación realmente tiene muy poca información estadística, pero sí se podría recomendar en pacientes con síntomas leves, como ya lo dijimos previamente, o sea que tengan un score en el IPSS menor a 7. Sin embargo, la progresión básicamente va a ser inevitable. Y es muy raro que ocurra una resolución espontánea de los síntomas. Dentro del manejo médico propuesto para la hiperplasia prostática benigna contamos con los alfa-bloqueadores, dentro de los cuales están la prazosina, terazocina, doxazocina o la tamsulosina, que lo que hacen es que van a bloquear los receptores alfa que se encuentran en el estroma prostático, produciendo de esta forma una relajación de este estroma y ayudando a que el flujo de orina sea un poco mayor. Otra opción de manejo son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, dentro de los que están el finasteride y el dutasteride, que lo que hacen es que van a inhibir ese crecimiento prostático por medio de la inhibición de esta enzima, que lo que va a generar es la conversión de la testosterona en la dihidrotestosterona, que como vimos tiene impacto en el crecimiento pues, de las células prostáticas. Se ha descrito también dar terapia combinada, que es mezclar un alfa bloqueador con un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, o la fitoterapia, que realmente no tiene hasta el momento mucha evidencia, entonces pues no es algo de lo que podamos hablar abiertamente. Sin embargo, las terapias farmacológicas previamente descritas sí tienen suficientes estudios que comprueban que tienen impacto sobre todo en la calidad de vida del paciente y en la mejoría del IPSS. Existen 5 indicaciones absolutas para manejo quirúrgico en hiperplasia prostática. Primero, retención urinaria refractaria al manejo médico. Segundo, son infecciones urinarias a repetición. El tercero es hematuria macroscópica. El cuarto es litiasis vesical. Y la quinta es insuficiencia renal. Hay una indicación relativa de manejo quirúrgico y es cuando el manejo farmacológico ya no ha servido o el paciente considera que no quisiera continuar más con manejo farmacológico. En este momento, digamos cuando se considera esa opción, también se podría plantear el manejo quirúrgico de desobstrucción del tracto urinario inferior. Dentro de las técnicas de cirugía convencional está la resección transuretral de próstata, está la incisión transuretral de próstata o la prostatectomía abierta. La resección transuretral de próstata es el estándar de oro para las próstatas de menor tamaño. Es una técnica ya bastante estudiada que lo que hace básicamente es resecar a través de la uretra el adenoma prostático teniendo como límite distal la cápsula. Entonces, hagan de cuenta que la próstata es como si fuera una naranja, que la cápsula es la cáscara de la naranja y ese es el límite hasta el que llegamos en la resección y lo que vamos a hacer es retirar el adenoma, que vendría a ser más o menos la pulpa de la naranja. Entonces, esa es el estándar de oro. La prostatectomía abierta está descrita como técnica para cuando las próstatas son de un mayor tamaño. Se hace a través de una incisión abdominal infraumbilical que
el principio es el mismo, o sea, retirar como ese adenoma prostático que vendría siendo la pulpa de la naranja, dejando la cápsula, pero se hace por otra vía, ya que pues el tamaño así lo amerita. En las próximas 2 diapositivas lo que van a ver es unos esquemas de lo que es la técnica quirúrgica de la resección transuretral de próstata, que realmente pues el objetivo no es que lo entiendan a profundidad, sino con el ejemplo que les acabo de dar entiendan a grosso modo cuál es el principio de la cirugía, más o menos en qué consiste, ¿sí? Y cómo se realiza. La RTU de próstata es, como les digo, el estándar de oro en las próstatas de menor tamaño. Ya describimos un poco en qué consiste. Y aunque es una técnica bastante eficaz y segura, tiene algunas complicaciones que vale igual la pena mencionar y tener en cuenta cuando se vaya a ver un paciente a este procedimiento. Puede haber sangrado, puede haber estrechez de la uretra secundaria a la misma manipulación que va a ocurrir. Puede haber una contractura del cuello vesical, esto que significa que por el mismo proceso como tal de la resección se hace al final como si el tejido que queda ahí, que no se reseca, se contrae y hace una estrechez de la zona. Puede haber una perforación de la cápsula. Recuerden que les dije que el límite, digamos, distal de la resección es la cápsula, que se hagan de cuenta la cáscara de la naranja, y en algunos casos esa cápsula en el mismo proceso de la resección se puede perforar. Cuando eso ocurre, puede llegar a ocurrir una de las complicaciones más temidas por nosotros como urólogos, que es descrito como el síndrome post-RTU. El síndrome post-RTU ocurre porque al ocurrir esa perforación de la cápsula, el líquido de irrigación que se utiliza para hacer la cirugía es absorbido y se absorbe de forma sistémica, lo cual genera una disminución de los niveles de sodio que puede generar alteraciones visuales, que puede generar convulsiones, ¿sí? Y la mortalidad del síndrome post-RTU es alta. Sin embargo, con las técnicas que se han venido desarrollando recientemente, esto ha disminuido. ¿Por qué? Hay 2 tipos de resectoscopios. Hay un resectoscopio que utiliza una energía que se llama energía monopolar y uno que se llama energía bipolar. Antiguamente contábamos solamente con energía monopolar y en estos casos es necesario utilizar un líquido de irrigación que se llama glicina. Se utilizaba la glicina porque en principio es lo que tenía una osmolaridad más similar al plasma sanguíneo conocido, para de esta forma intentar evitar el síndrome post-RTU. Sin embargo, es en estos casos cuando el síndrome post-RTU es más frecuente. Hoy en día, por ejemplo, aquí en este hospital contamos con los resectoscopios bipolares, con el cual podemos utilizar como líquido de irrigación agua estéril, lo cual hace mucho menos probable el síndrome post-RTU. Realmente es muy poco frecuente, pero el problema es que cuando existe puede tener incluso desenlaces mortales. Entonces es algo que toca tener presente. Como posibles secuelas de esta cirugía puede ocurrir eyaculación retrógrada hasta en un 75% de los casos. ¿Qué es la eyaculación retrógrada? La eyaculación retrógrada es que en el momento de la eyaculación por la punta del pene no sale tanto volumen de semen, sino que igual la eyaculación ocurre, pero el semen no sale por la punta, sino que se devuelve hacia la vejiga y eventualmente sale mezclado con la orina. Esto realmente no es un problema y es importante explicárselo al paciente. Al paciente no se le va a afectar su deseo ni su vida sexual por tener eyaculación retrógrada. Esto viene a ser un problema si es un paciente que desea tener hijos, pero el resto no, ¿sí? Porque como les digo, el volumen o la cantidad de semen eyaculado que sale ya por la punta del pene va a ser mucho menor, pero realmente no tiene ninguna otra implicación. Puede haber impotencia hasta en un 5 o 10% de los casos, pero no es tan frecuente. Esto es mucho más frecuente con la cirugía de cáncer de próstata, pero pues no es el tema a tratar hoy. Y la incontinencia en esta cirugía es menor al 1%. Existen también algunas técnicas descritas de cirugía mínimamente invasiva, dentro de las cuales está el láser. El láser pues es una energía diferente que se utiliza, pero también se hace por la vía transuretral. Hay diferentes tipos de láseres, unos que vaporizan, otros que permiten sacar como tal fragmentos, pero pues sí son energías y técnicas que permiten tener un mayor control de sangrado y tienen esa ventaja. Se ha descrito también la electrovaporización intrauretral, la hipertermia,
la ablación transuretral con aguja de la próstata, ultrasonido de alta intensidad o HIFU, stents intrauretrales para abrir el conducto, dilataciones transuretrales con balón. En Colombia actualmente tenemos disponible el láser, sí es una de las técnicas mínimamente invasivas ampliamente utilizadas y que sí han mostrado tener evidencia y que se utilizan con frecuencia. Sin embargo, todas las otras que se mencionan del láser para abajo no han mostrado ser mayores en efectividad, por lo tanto tampoco se pueden considerar que sean más seguras. Entonces actualmente nada, digamos, logra superar a la resección transuretral de próstata para próstatas pequeñas en cuanto pues, a efectividad y a seguridad de la técnica. Y aquí en esta diapositiva vemos el algoritmo de evaluación, diagnóstico y manejo que propone la AUA, que es la Sociedad Americana de Urología, de los pacientes que llegan a la consulta con sintomatología urinaria obstructiva baja, en quienes consideramos que puede ser secundario a crecimiento prostático benigno, que básicamente fue lo que vimos y desglosamos en las diapositivas anteriores. Aquí entonces concluye la clase. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que hayan entendido la importancia de entender y de lograr identificar las diferentes causas que hay de obstrucción del tracto urinario inferior, pues para lograr hacer un diagnóstico acertado y un enfoque adecuado de estos pacientes que a la larga, como pudieron ver, y es en lo que más énfasis quiero hacer, tiene como objetivo prevenir el deterioro del tracto urinario superior. Muchas gracias.